Hola gente, ¿qué tal? Espero y se encuentren bien hoy con un nuevo video desde el canal Reaper the Night. Hoy les traigo un análisis de la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Como han visto, las eliminatorias después de las fechas 7 y 8 se suspendieron gracias a la Copa. Tras esas fechas la tabla de posiciones tuvo un gran cambio. Hoy las analizaremos y diré por qué están los equipos en estas posiciones y cuántos puntos. Antes de comenzar quiero agregar que no trato de ofender a nadie ni a su opinión, es esto personal. Sin más que agregar, comencemos. Iremos de abajo hacia arriba. Puesto 10. En la última posición está Perú, selección que si bien muchos daban por muerto tras la goleada que le pegó Colombia en tan solo 5 días, pudo reponerse y ganarle el partido a Ecuador y al menos permanecer con vida, no solo por ganar su partido sino por la sensación que dejó tras jugar también. Sin duda Perú puede ser una sorpresa y no hay que confiarse, pues tiene buenos jugadores como la Padula. Puesto 9 está la selección venezolana, que la verdad me decepcionó un poco y a la vez me gustó. Perder con Bolivia en La Paz no es que sea tan ilógico y menos de una selección en ascendencia. Todavía el empate que tuvo con Uruguay me gustó, creo que dio un gran partido. Lo que no me gusta y lo que me decepciona un poco es que creo que Venezuela puede dar más. Creo que al día de hoy Venezuela tiene más equipo que Perú, Bolivia, Paraguay y hasta compitiendo con Chile, pero por algún modo no se refleja en sus resultados y por eso es que está tan abajo en la tabla. Puesto 8. Esta Bolivia, selección que en verdad hizo una gran doble fecha, pues al ganarle a Venezuela de local y empatarle a Chile de local, a pesar que este haya sido altamente superior, son buenos resultados y muestran un gran pronóstico a futuro para Bolivia. Volverá a ser esa Bolivia fuerte de local y resistente de visita, eso sumado a su gran jugador, figura y actual goleador de las eliminatorias, Marcelo Martins, le da buena confianza para próximas fechas. Puesto 7 está Chile, que es una selección que ha estado como intermitente. Primero va y le hace un partidazo a Argentina de local, el cual rescata el empate y luego no es capaz de ganarle a Bolivia de visita, a pesar de que Chile haya tenido el 77% de la posición de la pelota, algo descomunal. Y si tal vez algunos digan que Bolivia se salvó, Chile no le quería entrar, que Chile merecía más, pero no, así es el fútbol, así que a llorar al río y seguir adelante. Puesto 6 está Paraguay, selección que empató con Uruguay de local, claro, tal vez con cierta polémica de los árbitros, pero perdió contra Brasil en un partido tal vez algo cuestionable, que Paraguay pudo hacer más. Igual está sexto por un punto, así que vamos a ver cómo les va. Puesto 5 está Colombia, que si viéndolo muchos no esperaban una gran recuperación de esta selección, sin embargo lo hizo, se recuperó con técnico nuevo y goleó a Perú, empató con Argentina al último minuto y se está clasificando al repechaje y con los mismos puntos de Uruguay. 8 está Paraguay, en total solo con diferencia negativa. Sin duda Colombia hizo una buena fecha, pero aún tiene errores que lo persiguen y que tiene que corregir. Puesto 4, cuarta posición Uruguay, con los mismos puntos de Colombia, solo que diferencia de gol a favor. Si bien muchos digan que Uruguay no merece tanto este puesto y que está haciendo una campaña regular, empatando 2 partidos seguidos con Paraguay y Venezuela, dando un rendimiento justo para estos resultados, la verdad es que tiene grandes estrellas que lo más probable es que lo hagan ir al mundial, así sea en repesca. Puesto 3, en el tercer puesto, y probablemente la selección que peor tuvo doble fecha, está Ecuador, perdió con Brasil, haciendo un rendimiento defensivo. Tal vez, si hubiera jugado los hubiera sido distinto, igual nadie lo justa tanto por eso sino por el siguiente partido que pierde de local con Perú, haciendo un juego malo y así regresando los fantasmas de las eliminatorias pasadas, donde iba primero por 5 fechas y luego de una suspensión de meses de las eliminatorias empieza a perder y quedó octavo, siendo el equipo que más decepcionó en la segunda vuelta. Ahora parece estar pasando lo mismo, golean a Uruguay y Colombia, juegan muy bien, tienen un gran recambio y un buen entrenador y se suspenden las eliminatorias, luego regresan y empiezan a perder. El futuro de Ecuador pues no es muy claro en esta copa, les fue mal y no sé, la verdad no sé cómo les vaya en las siguientes fechas de las eliminatorias. Muchos dicen que se caerán y otros que es solo cuestión de ego porque sus jugadores jóvenes no saben controlar bien la grandeza y que si corrigen eso volverán a ser fuertes. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en. Argentina, selección que empató sus 2 partidos con Chile de local y Colombia de visita, eso sí, los 2 fueron partidazo. Puesto 2, si bien Argentina creo puede ir al mundial, no la tiene fácil, eso sí, sigue invicto.
Puesto un Brasil puntaje perfecto, ganaron todos los partidos hasta ahora, van punteros y lo más es que vayan si al mundial. En el Brasil aún no está clasificado al mundial, pero sea como sea Brasil llegará así como han ido a todos, tienen la mejor selección de América, es la más cara, tienen los mejores jugadores, plantel, entrenador, jugadas y localía, por eso cualquier equipo la tiene complicada. Aún para un empate es complicado, es más un gol ya es duro de hacérselos, pero igual no son insensibles. ¿Ustedes qué dicen, gente? ¿Quién le ganará a Brasil y quiénes irán al mundial? Déjenlo en los comentarios, denle like, suscríbanse, compartan y estén al tanto, pronto subiré más vídeos. Sin más que agregar, esto fue Reaper the Night.